México es de esos pocos lugares en el mundo donde las leyendas no se cuentan solo por tradición. Se cuentan con miedo. En los pueblos, en las carreteras, en las montañas y en las selvas, siempre hay alguien que jura haber visto algo que no debería existir. Criaturas que se mueven entre lo humano y lo animal, figuras que aparecen en la oscuridad y desaparecen sin dejar rastro. A ese tipo de seres se les conoce como críptidos. Criaturas que no han sido aceptadas por la ciencia, pero que forman parte del testimonio de miles de personas. En la superficie del iceberg están los más famosos, los que incluso alguien fuera de México podría reconocer de oídas. Son los críptidos que ya forman parte de la cultura popular, pero que, cuanto más se investigan, más incómodas se vuelven sus historias. El primero es casi inevitable, el chupacabras. A mediados de los años 90, comenzaron a aparecer reportes en todo el norte de México. Cabras, ovejas, gallinas y vacas, encontradas muertas, sin sangre, con 2 o 3 perforaciones en el cuello o en el torso. Los ganaderos despertaban por la mañana y encontraban corrales enteros en silencio, animales tirados en el suelo como si alguien los hubiera drenado por dentro. Las autoridades hablaron de perros ferales, de coyotes, de histeria colectiva. Sin embargo, había detalles que no encajaban. No había huellas de depredadores, no había signos de lucha, y los cadáveres parecían más una escena quirúrgica que un ataque salvaje. Testigos aseguraban haber visto una criatura pequeña, bípedo, con espinas en la espalda y ojos rojos que brillaban en la noche. El fenómeno se desplazó por todo el país, y aunque lentamente fue desmentido en los medios, los reportes locales nunca desaparecieron del todo. Luego están los aluxes, espíritus o pequeñas entidades de la tradición maya en la península de Yucatán. A simple vista, mucha gente los trata como duendes o seres traviesos, pero para los campesinos y los ancianos de la zona son algo mucho más serio. Los aluxes protegen las milpas, los caminos y ciertos lugares sagrados. Dicen que, si construyes en territorio que consideran suyo sin pedir permiso, las cosas empiezan a salir mal. Herramientas que se pierden, maquinaria que se descompone sin explicación, estructuras que se agrietan o se vienen abajo. Hay historias de carreteras nuevas donde, una y otra vez, los accidentes se repiten en el mismo tramo. Solo cuando un sacerdote maya realiza una ofrenda y un ritual para hablar con los aluxes, los problemas se detienen. Para muchos, es superstición. Para quienes viven allí, es una realidad que no cuestionan. Pero quizá el críptido más inquietante de este primer nivel es el nahual. No se trata simplemente de un brujo o un hechicero, sino de alguien que tiene un vínculo tan profundo con un animal que puede transformarse en él, sobre todo por la noche. Coyote, perro, jaguar, ave negra. Cada región tiene su versión. En algunos pueblos de Oaxaca, Veracruz o Puebla se cuentan historias de figuras que caminan encorvadas a 4 patas, más grandes que cualquier perro conocido, con ojos amarillos que parecen humanos. Persiguen coches, se suben a los techos, rasguñan puertas, y cuando la gente intenta seguirlas, desaparecen. Y a la mañana siguiente, algún vecino aparece con heridas, arañazos o marcas en el cuerpo que no sabe explicar. Hay familias a las que directamente se les señala como linajes de nahuales, y mencionar sus nombres en voz alta por la noche es algo que muchos prefieren evitar. En la superficie del iceberg también podríamos colocar a figuras como la Llorona o el Charro Negro, que se mueven más entre lo espiritual y lo espectral, pero que en muchas regiones son descritos con una precisión física que asusta. Altura, voz, ropa, olor, forma de caminar. No son solo fantasmas, son presencias que ocupan espacio, que dejan huellas, que interactúan con el entorno. Todo lo que acabamos de ver pertenece a la parte visible del iceberg, a lo que se menciona en programas de televisión, en podcasts, en conversaciones casuales. Pero, como en todo iceberg, esta es solo la franja que se ve desde la superficie. Debajo, mucho más profundo, se encuentran los críptidos regionales, las historias que apenas salen de su pueblo de origen y los testimonios que la gente solo se atreve a contar en voz baja,
cuando la noche ya está muy avanzada y no hay nadie más escuchando. Y es justo ahí donde empieza el siguiente nivel. A medida que descendemos un nivel más en el iceberg, la atmósfera cambia. Aquí no hablamos ya de criaturas famosas o difundidas en todo el país, sino de seres que solo conocen las comunidades donde nacieron los relatos. Criaturas que rara vez aparecen en los medios, pero que los habitantes locales describen con un nivel de detalle demasiado específico como para ser simples cuentos. Muchas de estas historias nunca fueron escritas, se transmitieron de boca en boca, generación tras generación, cargadas de miedo y advertencias silenciosas. En el norte, por los desiertos de Chihuahua y Coahuila, aparece una figura inquietante conocida como el hombre pájaro. Los relatos comenzaron en los años 70, cuando varios conductores afirmaron ver una forma enorme sobrevolando carreteras solitarias. No era un ave ni un murciélago. Tenía un cuerpo humanoide, alas enormes y una especie de plumaje oscuro que absorbía la luz. En algunas versiones, su rostro parecía humano, pero con ojos completamente negros, sin pupilas ni expresión. Lo más extraño es que las descripciones no coinciden con ninguna ave conocida de la región. Algunas personas aseguran haberlo visto posado sobre postes eléctricos, observando el horizonte, para luego alzar vuelo sin hacer ruido, como si su peso no existiera. Más al sur, en zonas montañosas de Puebla y Veracruz, surge una figura temida especialmente por los habitantes de rancherías: los perros negros gigantes. Se les describe como criaturas del tamaño de un becerro, de pelaje negro brillante y ojos amarillos que parecen quemar en la oscuridad. No ladran ni gruñen, simplemente aparecen caminando por los bordes de los caminos, siguiendo a solitarios que regresan a sus casas al anochecer. Lo más inquietante no es su tamaño, sino que sus colmillos sobresalen incluso cuando la boca está cerrada, como si estuvieran hechos para romper algo más duro que carne. Según algunos relatos, estas criaturas no dejan huellas en la tierra, y cuando alguien intenta acercarse, desaparecen entre la maleza como si se disolvieran en el aire. En Oaxaca, surge otro ser temido, la Tlahuelpuchi, que en la tradición se presenta como una mujer aparentemente normal durante el día, pero que por las noches puede abandonar su cuerpo y transformarse en una criatura alada que busca niños recién nacidos. Para muchas comunidades, esto no es un mito, sino una advertencia real. Desde hace décadas se reportan ataques a animales y desapariciones misteriosas en las que se culpan a la mujer que se transforma. Lo más perturbador es que varias familias aseguran que esta condición se hereda y que quienes la padecen no pueden evitarlo. Simplemente sucumben al impulso de salir por la noche. En algunos pueblos, aún hoy se colocan tijeras abiertas bajo la cama de los bebés como protección contra la Tlahuelpuchi, un hábito que podría parecer supersticioso, pero que está tan arraigado que nadie se atreve a omitirlo. En Zacatecas y Durango se habla del hombre de la mina, un humanoide delgado, extremadamente pálido y de ojos brillantes que vive en túneles abandonados. Los mineros cuentan que, cuando escuchan pasos detrás de ellos en galerías donde no debería haber nadie, saben que deben retirarse. Algunos dicen que este ser no ataca, simplemente observa, como si vigilara territorios que no quiere compartir con humanos. Otros afirman que su presencia es un mal presagio. Si aparece, significa que algo malo pasará dentro de la mina en los próximos días. También está la figura del charro del desierto, menos conocido que el charro negro, pero igual de temido. Aparece en caminos rurales, montado en un caballo grande de color oscuro, con un sombrero que cubre por completo su rostro. Ofrece ayuda, agua o compañía a quienes viajan solos, pero quienes aceptan aseguran que el hombre comienza a caminar junto a ellos sin producir sonido alguno. Cuando el viajero mira hacia atrás, el caballo ya no tiene patas, sino algo parecido a sombras que se mueven como humo. Los lugareños dicen que, si hablas demasiado con él, puedes perderte durante horas, incluso días, aunque creas haber caminado solo unos minutos. En este segundo nivel del iceberg, las criaturas ya no son solo animales extraños o figuras míticas populares. Aquí entramos en el reino de los humanoides, seres que parecen moverse entre lo natural y lo paranormal.
Son relatos más silenciosos, más locales, pero también más aterradores, porque quienes los cuentan no lo hacen como leyendas, lo hacen como advertencias. En los niveles anteriores, descendimos por historias antiguas y críptidos que viven en los relatos profundos de México. Pero en este punto del iceberg ocurre un cambio importante. Aquí ya no hablamos solo de tradición oral. Aquí hablamos de tecnología, porque en el siglo XXI, con cámaras en cada teléfono, drones sobrevolando montañas y grabaciones nocturnas iluminando caminos rurales, lo que antes eran simples cuentos, comenzó a convertirse en algo mucho más inquietante. Pruebas. México se convirtió en uno de los países con mayor cantidad de grabaciones de humanoides, criaturas extrañas y entidades imposibles. No es coincidencia. Las zonas más activas son regiones donde los relatos llevan generaciones repitiéndose. Pero ahora, esas sombras antiguas parecen haber quedado atrapadas en cámaras modernas. Uno de los casos más intensos es el humanoide de la carretera de Monterrey. Grabado entre 2005 y 2010 por múltiples conductores, el video muestra una figura alta, delgada y gris, cruzando un camino oscuro. Lo extraño es su forma de caminar. Los pies casi no tocan el suelo. Los brazos se balancean demasiado, como si estuvieran dislocados. Cuando la criatura nota las luces del coche, se detiene y gira la cabeza con un movimiento seco, rápido, completamente inhumano. Varios análisis descartaron animales y efectos visuales. Hasta hoy, nadie ha logrado explicar la grabación. Otro avistamiento viral ocurrió en Hidalgo, donde excursionistas que caminaban hacia un cerro alto grabaron lo que parecía ser un ser humano, pero moviéndose de una forma imposible. El humanoide subía una pared de roca casi vertical, sin usar manos ni pies como un escalador. Su cuerpo se inclinaba hacia adelante, como si la gravedad no lo afectara. Cuando los testigos intentaron acercarse, la figura desapareció entre las sombras del cerro. Lo más extraño es que, semanas después, otra persona grabó una figura idéntica en el mismo lugar. En Michoacán, drones capturaron siluetas humanoides trepando laderas volcánicas con una velocidad y fuerza imposibles. Son figuras negras, sin rasgos visibles, de proporciones largas. En más de 5 videos, estas criaturas suben pendientes imposibles y se pierden entre formaciones de lava. Ninguno de estos seres se ha podido identificar. En Chiapas, trabajadores agrícolas grabaron una figura pequeña escondida entre arbustos. Cuando enfocaron el teléfono, el ser huyó en cuclillas con movimientos rápidos, casi arañando la tierra con las manos. Su cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo. Los pobladores lo identificaron de inmediato como una luxe, pero lo inquietante es que la criatura coincide con descripciones hechas décadas antes de que existieran videos. En Puebla, cámaras de seguridad captaron durante varias noches una figura conocida como la sombra del puente. Un humanoide extremadamente alto, de extremidades largas, que cruza bajo un puente sin tocar el suelo. Su movimiento no es un caminar, es un deslizamiento lento, como si flotara. Cada vez que aparece, los animales cercanos, perros, gallinas, incluso vacas, reaccionan con pánico, mirando siempre hacia la misma dirección. Otro caso impactante es el de Guanajuato, donde varias cámaras captaron a lo que llaman el caminante del valle, una figura altísima, de piel pálida, tan delgada, que parece un esqueleto recubierto de piel. Camina con pasos cortos, torpes, pero avanzando a una velocidad inexplicable. En algunos videos parece detenerse y observar hacia las casas antes de desaparecer entre los campos. Y un caso más reciente proviene de Acapulco, donde pescadores grabaron figuras humanoides saliendo del agua en playas oscuras. Son cuerpos delgados, con cabezas alargadas y piel brillante como si estuviera mojada. Se acercan, observan a la distancia y vuelven al mar. Este nivel del iceberg demuestra algo perturbador. Cuando la tecnología llegó, las criaturas no desaparecieron, solo dejaron de esconderse también. Las cámaras capturan lo que los ancestros ya describían, y lo que viene en el siguiente nivel es mucho peor.
En este nivel del iceberg, dejamos atrás lo documentado por cámaras, celulares y drones. Aquí entramos en un territorio más profundo, más antiguo y más peligroso. Aquel donde las criaturas no solo son vistas, sino temidas. En estas regiones de México, los relatos no se cuentan como historias para asustar, se cuentan como advertencias, como algo que se respeta, que se evita, que se calla, porque estas entidades no observan desde lejos. Según quienes han tenido la mala fortuna de encontrarlas, estas criaturas interactúan, persiguen, atacan y en algunos casos, se llevan personas. Una de las presencias más inquietantes es la cegua, cuyo origen se pierde entre tiempos coloniales y relatos indígenas. En la versión más conocida, aparece como una mujer joven y hermosa que pide ayuda a hombres que viajan solos en carreteras oscuras. Habla con voz suave, casi susurrando, hasta que de pronto ladea el rostro, y lo que el viajero ve es un cráneo de caballo, o un rostro deforme con ojos rojos y dientes enormes. Hay testimonios de camioneros que aseguran haberla visto aparecer en la parte trasera de su vehículo, golpeando las ventanas con manos largas y huesudas. En zonas rurales, todavía hoy se dice que, si un hombre la mira directamente a la cara, pierde la cordura. Más al norte, en Nuevo León y zonas montañosas cercanas, está la leyenda de los gigantes del cerro, seres enormes, de más de 3 metros de altura, cubiertos por una piel gris o marrón, que bajan de las montañas durante tormentas fuertes. Lo más perturbador es que, a diferencia de otros críptidos, en este caso existen testimonios de militares, pastores y excursionistas que describen criaturas muy similares, con pasos tan pesados que hacen vibrar el suelo. Los habitantes de pequeñas comunidades dicen que los gigantes no atacan directamente, pero que se llevan lo que necesitan, ya sean animales, objetos o, en raros casos, personas. En zonas rurales de Veracruz circula un relato temido por generaciones: los sin rostro. A primera vista parecen humanos normales, caminando por caminos solitarios o al borde de ríos. Llevan ropa común, caminan como cualquier persona, hasta que, al acercarse, los testigos notan que la cabeza es completamente lisa, sin ojos, sin boca, sin nariz, un rostro plano y blanco. Y aún así, estas entidades parecen mirar, como si percibieran a quien los observa. Hay relatos que mencionan que estas criaturas se detienen frente a personas solas, giran lentamente la cabeza hacia ellos, y luego desaparecen entre los árboles. En la Sierra de Oaxaca, se habla de la mujer del sombrero, una figura femenina alta, de vestido largo, que aparece en caminos rurales donde han ocurrido accidentes. Al principio parece una mujer pidiendo ayuda, cubierta por un sombrero ancho, pero quienes se le acercan juran que debajo del sombrero no hay rostro, solo oscuridad. Algunos dicen que esta mujer guía a viajeros perdidos hasta un lugar seguro. Otros aseguran que, cuando la sigues durante demasiado tiempo, te lleva a barrancos o zonas peligrosas. Para muchos, no es una entidad maligna ni benigna, simplemente cumple un propósito desconocido. En ciertas regiones de Chiapas y Campeche se menciona a los tapados, humanoides cubiertos con un velo oscuro o una especie de manta que les llega hasta los pies. No hablan, no reaccionan, simplemente se quedan de pie, mirando hacia las casas del pueblo. Cuando alguien intenta acercarse, estos seres giran de manera súbita y desaparecen sin hacer ruido. Se les considera presagios de muerte o enfermedad, y muchas familias salen corriendo y cierran puertas y ventanas cuando creen verlos en los caminos. También hay testimonios sobre la bestia de la barranca, una enorme criatura cuadrúpeda de pelaje oscuro, vista en zonas de Jalisco y Colima. Los pobladores dicen que no es un animal común porque tiene un patrón de movimiento quebrado, como si cada uno de sus pasos fuera extremadamente pesado. En algunas versiones, la bestia deja marcas profundas en el suelo, como si tuviera garras gigantes. Hay relatos de ganado desaparecido y de sonidos estremecedores que retumban en barrancas profundas durante la noche. Este nivel del iceberg no se basa en videos ni en fotografías. Se basa en experiencias de personas
que aseguran haber estado demasiado cerca de algo que no debería existir. Criaturas que parecen actuar con intención, que siguen patrones, que conocen el territorio y que, según los habitantes, no son simples animales ni espíritus. Son entidades con propósito. Y la mayoría de los que hablan de ellas lo hacen con un tono que no deja espacio a dudas. Estas criaturas no quieren ser vistas. En el siguiente nivel, la oscuridad se vuelve más espesa. Aquí entran los seres que casi nadie menciona, relatos prohibidos que solo se escuchan cuando las luces están apagadas y el silencio pesa como una piedra. Este nivel del iceberg ya no pertenece al folclore general, ni a avistamientos modernos, ni siquiera a historias transmitidas por comunidades. Aquí hablamos de relatos prohibidos, testimonios aislados, fragmentados, que casi nunca se cuentan completos. No aparecen en libros, ni en entrevistas, ni en documentales. Son historias que, según los habitantes de regiones rurales, es mejor no mencionar, porque nombrarlas podría llamar su atención. En la Sierra Madre del Sur, entre Guerrero y Oaxaca, se habla de los caminantes huecos. Son figuras humanoides extremadamente altas y delgadas, tanto que sus extremidades parecen tubos, sin músculo o grasa. Los testigos describen un sonido seco, como madera hueca golpeando el suelo, cada vez que estas entidades se mueven. A diferencia de otros seres, los caminantes nunca miran directamente a las personas. Siempre caminan en línea recta, sin importar lo que haya enfrente, como si siguieran un destino que nadie más puede ver. Hay relatos de agricultores que los vieron atravesar matorrales densos sin doblar las ramas, como si no tuvieran peso. Otros afirman que, cuando se acercan demasiado, el aire alrededor se enfría de golpe y se vuelve difícil respirar. Los habitantes aseguran que si ves a uno de ellos, no debes observarlo por más de unos segundos. Mirarlo fijamente se considera una invitación. En regiones remotas de Chiapas existe un ser llamado la Boca Nocturna, una criatura que aparece como una figura humana cubierta con un manto oscuro. Los testigos dicen que su rostro está dividido en dos, como una boca gigantesca que se abre verticalmente desde la frente hasta la barbilla. De esa abertura salen sonidos que no son gritos ni palabras, sino algo parecido a un lamento ahogado o un llamado animal. Lo más inquietante es que esta entidad no camina, flota a unos centímetros del suelo. Según quienes viven allí, la Boca Nocturna aparece cerca de ríos en noches silenciosas, y su presencia anuncia la muerte de algún miembro del pueblo en los próximos días. Los ancianos dicen que jamás debe mirarse directamente a su rostro, porque quien lo hace pierde la noción del tiempo durante horas. En los desiertos del norte, especialmente entre Sonora y Chihuahua, los conductores nocturnos hablan de un ser conocido como el Rojo de la Carretera. Se manifiesta como un hombre extremadamente alto, cubierto con piel roja o carne desnuda, sin ojos visibles pero con una boca enorme llena de dientes afilados. No ataca vehículos, simplemente aparece caminando en la orilla del camino. Sin embargo, los reportes más perturbadores no son los de conductores, sino los de grupos que viajan en caravana. En muchas historias, el Rojo aparece primero detrás del último coche, y luego detrás del primero, como si pudiera moverse distancias enormes en segundos. Quienes han visto su rostro de cerca aseguran que su mandíbula vibra como si emitiera un sonido que no puede oírse, pero que se siente directamente en el pecho. En zonas selváticas de Tabasco y Campeche se menciona a El Gemido, una criatura pequeña, de cuerpo deforme y piel arrugada como la de un recién nacido. Nunca se le ve claramente, solo aparece de lejos, gateando entre arbustos o escondiéndose bajo puentes. Su rasgo más característico es que emite un gemido infantil, como si fuera un bebé llorando. La mayoría de los relatos empiezan siempre igual. Alguien escucha un llanto en el monte, se acerca pensando que es un niño abandonado, y cuando está a pocos metros, la criatura deja de llorar y se esconde. Los habitantes locales saben que jamás debe seguirse el sonido del gemido. En varios relatos antiguos, las personas que lo hacen desaparecen sin dejar rastro.
Pero quizá la criatura más prohibida de este nivel proviene de zonas montañosas de Hidalgo, una entidad de la que casi nadie habla abiertamente, la Cosa del Mirador. Se describe como un ser enorme, más grande que cualquier humano, que se inclina hacia adelante con la espalda arqueada y extremidades gigantes. Su cuerpo parece cubierto por una masa de carne oscura y húmeda. Los testigos dicen que solo se deja ver en lugares extremadamente altos, cerros, miradores, torres de vigilancia. Según los relatos, la cosa permanece inmóvil durante minutos, observando a quien la ve, como si estudiara su reacción. Algunos aseguran que, cuando estas entidades se mueven, lo hacen en un silencio perfecto. Otros mencionan que pueden imitar voces humanas, pero siempre con un tono hueco, como si viniera desde dentro de una cueva. Este nivel del iceberg es temido incluso por quienes cuentan estas historias. No hay risas, no hay exageraciones, solo advertencias, porque estas entidades no son personajes míticos ni animales no identificados. Son presencias descritas con demasiada precisión, muchas veces por personas que jamás se conocieron entre sí. Y si todo esto habita el nivel 5, lo que espera en el nivel final, el nivel 6, es algo que muchos prefieren no conocer. Este nivel no aparece en mapas, ni en relatos regionales, ni en videos virales. Aquí estamos ya en la zona prohibida del iceberg, donde las historias no se cuentan en voz alta, donde lo poco que se sabe proviene de testimonios aislados, de archivos perdidos, de militares retirados, de guardabosques que hablaron una vez y nunca volvieron a hacerlo. En este nivel aparecen criaturas que no se parecen a animales, no se parecen a humanos y no se parecen a espíritus. Son algo completamente distinto. El silenciador. En los bosques más densos del Estado de México, varios equipos de búsqueda reportaron encuentros con una entidad apodada el silenciador. No se le ve, no se le escucha, se le siente. El fenómeno empieza siempre igual. Todo sonido desaparece de golpe. No viento, no insectos, no pasos, nada. El silencio se vuelve tan profundo que quienes lo han experimentado dicen que se puede escuchar el propio corazón golpeando como si fuera ajeno. Los equipos de rescate cuentan que, en ese silencio absoluto, la sensación de ser observado se hace físicamente insoportable, como si hubiese un peso encima del pecho. En algunos casos, los radios dejan de funcionar. En otros, los mapas y brújulas empiezan a marcar direcciones imposibles. Dicen que cuando el silenciador está demasiado cerca, la sombra de los árboles cambia de forma sin viento alguno. Nunca nadie lo ha visto de frente, y quizá por eso todavía quedan testigos. El hombre que se dobla. En zonas montañosas de Hidalgo, desde hace más de 3 décadas, patrullas rurales han reportado encuentros con una entidad que no camina, se dobla. Testigos aseguran haber visto un humanoide delgado, de piel pálida, que se mueve de una manera imposible. Sus articulaciones parecen no tener límites. Su torso puede girar por completo sin mover los pies. Su cuello se dobla hacia atrás como si fuera un trapo mojado. Y cuando camina, sus piernas se doblan hacia direcciones que ningún cuerpo debería tolerar sin romperse. Lo más aterrador, algunos afirman que esta criatura imita voces humanas. Llama por un nombre, repite palabras que escuchó antes, o llora como un niño, pero siempre con un tono metálico, como si la voz fuese una grabación defectuosa. Guardias forestales dicen que, cuando aparece, lo hace de noche, a mitad de caminos abandonados. Nunca corre, nunca huye, solo observa. Y cuando la persona parpadea, desaparece. Los de arriba. En Sonora y Baja California, en noches sin luna, varias comunidades han reportado un fenómeno que los ancianos conocen como los de arriba. Son seres altos, delgados, sin rasgos visibles que aparecen en las cimas de cerros. No bajan, no se acercan, simplemente observan desde lo más alto por horas. La parte perturbadora no es que estén allí, es como desaparecen. No se ocultan detrás de rocas, no caminan, no corren, se disuelven, como si la oscuridad los absorbiera. Algunos testigos aseguran que, cuando estas figuras aparecen, los animales del pueblo dejan de comer y se esconden. Los perros no ladran, gimen. Los caballos se rehúsan a avanzar. Y las personas sienten un mareo leve, como si algo alterara el aire. Se cree que no son entidades físicas, sino observadores,
El Bajo del Cerro. El relato más inquietante proviene de una región que no puedo nombrar, porque ni los habitantes quieren que se mencione. Aquí se habla de un ser conocido solo como el Bajo del Cerro. Es un críptido enorme, del que solo se han descrito dos cosas con certeza. 1. Nunca se ve entero. Las personas solo describen partes. Un hombro gigantesco, una mano enorme arrastrándose por el suelo. Un torso que parece demasiado ancho para cualquier especie conocida. 2. Nunca se le ve lejos. Solo aparece a pocos metros del testigo. Los habitantes dicen que esta entidad solo vive en el ángulo muerto de la vista. Nunca delante, nunca detrás. Solo aparece en el borde de tu visión periférica. Cuando alguien intenta mirar directamente, ya no está, pero su presencia deja efectos medibles. Huellas gigantes con profundidades imposibles, árboles rasgados a gran altura, y en un caso, confirmado por 2 testigos, marcas de garras en una roca volcánica dura como acero. Dicen que este ser no caza, no ataca, solo se mueve por territorios que le pertenecen desde antes de que existiera el ser humano. El nivel 6 no es un catálogo de criaturas, es el límite, es el punto en el que las personas dejan de hablar, no porque no recuerden, sino porque recordar duele. Y si en todos los niveles anteriores había dudas, historias, videos o rumores, en este nivel solo quedan silencios, advertencias, susurros, porque incluso mencionarlos puede abrir puertas que nunca deberían abrirse.